Chicos, buenos días nuevamente. Vamos a desarrollar a partir de ahorita la práctica número 5 de diseño digital en tercera dimensión. En esta ocasión para desarrollar aquella pieza que diseñamos en clase, que tiene 4 puntas. Recuerden que las habíamos dividido en la punta norte, la punta sur, la punta este y la punta del oeste. Estas 4 puntas que tienen ciertas características y peculiaridades. Una de ellas es una fisura en cada uno de los extremos de esta figura además que tiene una altura máxima de 22 milímetros de la parte del centro hacia abajo y a partir de ahí se establece una caída en una línea recta en pendiente de 112 grados. Entonces vamos a comenzar a desarrollarla. Recuerden que lo que habíamos hecho la ocasión anterior es simple y sencillamente desarrollar una de las 4 puntas y a partir de ese desarrollo simplemente íbamos a clonar las puntas siguientes. Entonces procedemos a realizar el trazo en el entorno de OnShop. Lo primero que vamos a hacer es cambiar las unidades de espacio de trabajo a milímetros, ya que de manera predeterminada me las da en forma de centímetros. Una vez que ha cambiado a milímetros, le digo que estoy de acuerdo con el clic en la palomita en verde. Como nosotros vamos a desarrollar esta figura partiendo de este bosquejo que tenemos en nuestro dibujo de orientación, de la parte aérea hacia abajo, como si estuviésemos haciendo una observación de helicóptero, entonces vamos a seleccionar en nuestro entorno de trabajo al plano top. Entonces hemos seleccionado al plano top. Enseguida de ello nosotros vamos a iniciar un bosquejo. Se ha desarrollado, se despliega la ventana emergente de un bosquejo y simple y sencillamente damos ahora clic en el plano top para tenerlo de frente e iniciar los trazos. La primera circunferencia de la parte de abajo tiene un diámetro de 8 milímetros y la porción exterior tiene un diámetro de 12 milímetros. La circunferencia de la parte de afuera no tiene esta terminación de la estructura de la parte interna. Esto posteriormente lo desapareceremos, pero tendríamos que iniciar trazando una circunferencia de 12 milímetros. Dicho lo anterior, entonces llamamos a la herramienta círculo de punto central, trazamos partiendo de cualquier punto una circunferencia, damos clic en la parte del centro. Es mejor guiarse de las siluetas de los planos que ya existen ahí. Hacemos clic, en ese momento se ha tornado de un tono gris, se ha sombreado esa circunferencia porque se ha cerrado ese segmento de la misma. Vamos a la herramienta dimensión, hacemos clic sobre la superficie de esta estructura y jalamos hacia alguno de los extremos, simple y sencillamente para que se consolide la medición de la circunferencia. Hacemos un clic nuevamente para que se habilite la herramienta de la edición. Damos con tecla retroceso, eliminamos el dato que no necesitamos y suministramos entonces este dato que es útil para nosotros y hacemos un enter. Se ha redimensionado entonces esta circunferencia a 8 milímetros de diámetro. Procedemos a trazar la otra circunferencia que tiene un diámetro de 12 milímetros. Partimos del mismo punto hacia el exterior, hacemos clic en un momento determinado, se ha sombreado toda esa área. Vamos a la herramienta dimensión y damos clic en el borde de la circunferencia hacia algún punto determinado. Volvemos a hacer un clic simplemente para hacer aparecer la función edición. Damos con tecla retroceso y suministramos el dato correcto, que es de 12 milímetros, y hacemos un enter. Tenemos ya entonces trazadas las dos circunferencias, pero observen este fenómeno que se ha presentado en algunos otros proyectos. Las dos líneas de borde de las circunferencias son de color azul. Eso es un indicio de que todavía no están integradas al proceso de trazos del proyecto en general. Pareciera ser entonces que aún se encuentran flotando.
¿Cuáles son los otros elementos que forman parte de mi figura? Tenemos una circunferencia en la parte del centro, donde concurren todos los planos a partir del punto central, de 22 milímetros de diámetro. Procedemos entonces a hacer el trazado de esa circunferencia. Llamamos entonces a la herramienta de círculo de punto central. Vamos a partir aquí de este punto donde concurren todos los planos de nuestro sistema, del software. Jalamos hacia alguno de los extremos hasta un punto determinado, se ha sombreado esa parte y procedemos a dimensionar esta circunferencia con un diámetro, lo habíamos establecido hace un instante, diámetro 22. Hago clic simplemente para llamar a la función edición, elimino el dato que no corresponde con la tecla retroceso, suministro el dato 22 milímetros y hago enter. En este momento entonces se ha redimensionado esta estructura. Voy a dar con la rueda del ratón al contrario mío, simplemente para hacer más grande la representación de lo que estoy trazando en este momento. Vean la diferencia, esta circunferencia ya se ha integrado al trazo de todo el entorno del sistema y es de color negro. Lo que tenemos que hacer en consecuencia es incorporar a estos trazos estas dos circunferencias para que también adquieran un color negro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La observación es dar una medida de centro a centro, del centro de la circunferencia grande hacia el centro de las circunferencias pequeñas, que es de 35 milímetros. Procedemos entonces a ese hecho. Lo que hacemos es llamar a través de qué herramienta nos vamos a apoyar para dar esta dimensión. Vamos a habilitar la función línea de construcción, de tal manera que entonces llamo a la línea de construcción, habilitando estas dos herramientas de la barra de herramientas, y parto de un punto determinado, puede ser de cualquiera de los dos centros. Parto de los círculos que están en el exterior de color azul hacia el círculo que está en la parte central y se ha establecido entonces la línea de construcción. En este momento se habilita un campo que determina la aplicación de una edición de medida. Tengo 24.62, puedo sobreescribir ese dato a un dato de 35, simplemente hago enter y entonces esta postura se ha redimensionado. Ya tengo una medida exacta de 35 milímetros de centro a centro, por lo tanto entonces estas dos circunferencias que se encontraban en la periferia ahora ya adquirieron también un color negro en la base. Echemos otro vistazo entonces a la estructura base y observemos algunos otros datos referenciales que se presentan. Lo que observo aquí entonces son dos líneas que salen, estas dos que van a consolidar una de las puntas. Recuerden que estamos trazando la punta sur. Si dividimos en una especie de polo magnético, el sur, el norte, el este y el oeste, estoy trazando las estructuras de la punta sur. Tenemos dos líneas que se abren con un espacio de 25 grados. Procedemos entonces al trazado de estas líneas. ¿Y cómo se hace el trazado de estas líneas? Pues bueno, lo que hacemos entonces es desactivar a la función construcción, dejamos solamente habilitada la función línea y trazamos una línea de aquí hasta un punto determinado. No nos define la figura exactamente hasta qué punto, pero me voy a guiar con la línea base horizontal de uno de los planos para trazar a partir de ahí esa línea. Y para que me deje de emitir más prolongaciones de línea, simple y sencillamente doy un clic a la tecla Escape y deja de realizar líneas. Lo que tengo que hacer en consecuencia es establecer contacto tangencial entre esta línea, que es la línea recta que acabo de emitir, una línea inclinada respecto de la circunferencia externa. Llamo entonces a la función tangente, que no se encuentra a la vista, se encuentra seguramente en la prolongación de las herramientas. Aquí tengo a la función tangente, ya la habilité, doy un clic sobre la línea, seguido de un clic sobre la circunferencia y se establece contacto tangencial. Tengo que hacer una línea exactamente igual, pero del extremo opuesto. ¿Cómo logro esa acción? Voy a habilitar otra herramienta que no había ocupado antes. Esta es la herramienta espejo. Hago clic sobre la herramienta que acabo de definir, la herramienta espejo.
seguido de me está preguntando el sistema cuál es la línea que yo quiero consolidar como espejo. Le digo que quiero consolidar a la línea que acabo de trazar, la línea de construcción, y queda en este momento de color amarillo. En segunda instancia me dice cuál es la estructura que quieres duplicar en forma de espejo, y le digo que es esta línea inclinada que está aquí. Hago clic sobre esa línea y entonces en automático se reproduce como si se tratase de un espejo la línea que tengo en el otro extremo, pero son de color azul. ¿Por qué son aún de color azul? Porque no les he otorgado el ángulo de abertura entre esas dos líneas. Lo que tengo que hacer en consecuencia es habilitar a la herramienta dimensión nuevamente, hacer un clic sobre una de las líneas que acabo de trazar. Si yo jalo hacia arriba o hacia abajo, simple y sencillamente me emite una descripción de la longitud de esas líneas que en este momento no me interesa, por lo que hago un clic en la segunda línea inclinada y de inmediato se despliega la función de ángulo. Doy clic en esa línea y recuerden que el ángulo que había presentado según nuestro bosquejo es de 25 grados. Entonces procedo a suministrar el dato correcto, elimino el dato que no me sirve, suministro el dato 25, que es el ángulo de apertura entre estas dos líneas, y hago un enter. Se ha entonces cerrado estas dos líneas, ahora ya son también de color negro, ya tienen un ángulo idóneo de 25 grados de acuerdo a lo que me está determinando la figura que estoy construyendo. Pero pues bueno, vean que todavía este segmento es de color blanco, todavía no se torna de un color sombreado, un tono sombreado como sucede con las circunferencias de abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es cerrar este componente que acabo de trazar. ¿Cómo lo cierro? Simple y sencillamente habilitando la función línea, doy un clic en esta línea hasta el punto de la otra línea, de la línea derecha, y entonces hago un clic. Esta línea ha quedado de color negro y todo se ha sombreado. Esto quiere decir que bueno, los trazos están bien realizados hasta el momento, de tal suerte que puedo seguir con los trazos que me indica el bosquejo. En otro momento, un segmento que se encuentra ubicado en la parte del interior de la circunferencia que tiene un diámetro de 22 milímetros, es una estructura poligonal, es un polígono con 6 lados, es un hexágono el que se encuentra ubicado en este momento. Si yo estoy trazando la punta sur de esta figura, de todas estas cuatro puntas, entonces vean que la parte que da del polígono, la parte que da hacia esta punta, pues es plana respecto a la punta. Entonces trazaré un polígono de 6 lados, un hexágono, cuya lado que dé hacia esa punta va a ser horizontal respecto a la misma. Procedo entonces al trazado de esta punta utilizando una herramienta que tampoco había utilizado hasta el momento, y es polígono inscrito. Hago clic sobre esa herramienta y le doy clic después a un polígono inscrito. ¿Esto qué quiere decir polígono inscrito? Que este polígono quedará dentro de la circunferencia. Si yo pretendiera trazar un polígono circunscrito, ese polígono circunscrito haría contacto 6 veces con la línea que acabo de trazar con un diámetro 22, pero es un polígono inscrito, de tal manera que ese polígono inscrito, de alguna manera va a quedar dentro de la silueta. Doy clic en el punto central a partir del cual se establecerá este polígono inscrito. De manera predeterminada, la figura que surge es un polígono de 6 lados, es un hexágono. Hago clic en ese momento y me aparece un número, el número 6. Eso quiere decir que es una figura de 6 lados. Si yo jalo el cursor del ratón hacia un extremo o hacia otro extremo, cambiaría entonces el número de lados que yo pretendo en esa figura, de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados, 6, 7, 8 o más lados. Yo lo voy a dejar en este momento, como me lo está pidiendo el bosquejo, una figura de 6 lados, y entonces hago clic. En este momento aparece un 6x, esto quiere decir que la figura que yo he inscrito dentro de la circunferencia, esta circunferencia es de 6 lados. Hago un escape en este momento para que me deje de realizar más polígonos de 6 lados, y ha quedado
radicada esa figura poligonal dentro del círculo que tengo aquí de diámetro 22. Bueno, en este momento entonces observo que no queda completamente paralela esta línea que está aquí en este círculo, de tal manera que yo voy a tratar de seleccionar una de los círculos más cercanos a esta estructura para tratar de ubicarla en este momento. Entonces lo que hago es tratar de seleccionar una línea la más cercana a la punta sur. Entonces ya la tengo ahí ubicada de color anaranjadito, doy clic sobre esa línea, ya la tengo iluminada, quedó de color amarillo, y voy a llamar a una herramienta de la barra de herramientas que no está a la vista. Doy un clic en la prolongación de la barra de herramientas y esta es la función horizontal. Doy clic en horizontal simple y sencillamente para dejar horizontal esta línea respecto de la punta sur, ya ha quedado horizontal. Pero si nos damos cuenta, este polígono todavía tiene los bordes color azul. Tiene los bordes color azul porque no le he dado una dimensión. De un extremo a otro extremo debe tener una dimensión. Veamos qué me señala el croquis en cuestión. El croquis en cuestión señala que la medida o la longitud de este hexágono debe ser de lado a lado, cualquiera de los lados. Debe ser de 12 milímetros, desde aquí hasta acá 12 milímetros. Procedo entonces a darle esa dimensión. Me ubico en esta primera línea, la línea base, la línea de abajo, ahí está ubicada, pero primero tengo que activar la función dimensión. En segunda instancia debo dar un clic en esta línea de base hasta la línea del otro extremo. Hasta la línea del otro extremo la debo ubicar, esa línea en el otro extremo, ya está hasta ahí, y puedo jalar a partir de ese momento a la izquierda o a la derecha, a cualquiera de los lados. Yo jalaré hacia la izquierda en este momento, doy un clic para activar la herramienta edición, hago retroceso con la tecla correspondiente y suministro el dato correspondiente, que es de 12 milímetros de lado a lado, y hago un enter. En este momento entonces ha quedado inscrito este polígono hexagonal, este hexágono al interior de esta circunferencia, y ha quedado cerrado todo. En este momento es tiempo de cerrar el bosquejo o el sketch. Voy a dar clic en la palomita amarilla para cerrarlo. ¿Qué es lo que me ha quedado como producto del primer bosquejo? Es esta estructura plana. Yo les he dicho en múltiples ocasiones que pareciera ser que tengo un dibujo elaborado sobre la superficie de un vidrio o una calcomanía pegada o adherida a una superficie transparente. Es todavía plana. Lo que voy a proceder a hacer es la primera extrusión. ¿Cómo logro la primera extrusión? Pues viendo las indicaciones. Debo comenzar a extruir primero la parte más alta de esta pieza que se encuentra en la porción central. Esta parte más alta tiene una medida o una altitud de 22 milímetros. Voy a proceder entonces a extruir esta parte central, que sería esta y esta de acá. Llamo entonces a la función extruir, elimino el dato predeterminado, que es de 25, y lo reemplazo por el dato que acabo de tomar como referencia, que es el de 22, y entonces señalo las partes que pretendo extruir. Me las va a segmentar, me las va a extruir en dos porciones. Doy clic sobre la primera porción, ahí está. Doy clic sobre la segunda porción y entonces aparece esa segunda porción. Hecho un vistazo, se ha extruido, es hueca. El hexágono en el interior es hueco. La mayor parte de las extrusiones que habíamos hecho hasta el momento eran circulares, pero esta es una extrusión con un hueco hexagonal. Entonces, ya que me convencí de que está bien elaborada esa extrusión, le doy finalizar y hago las observaciones correspondientes. A partir de este momento pareciera ser entonces que se ha eliminado el resto de lo que llevo consolidado de mi figura. Simple y sencillamente doy clic sobre el ojillo de bosquejo y ya tengo construida nuevamente esa parte de la figura.
Lo que tengo que hacer entonces en segunda instancia es extruir lo que me falta, pero para extruir lo que me falta necesito aplicar una pendiente en la línea que voy a construir aquí. Necesito hacer alguna observación con esta figura base y me doy cuenta que aquí surge una línea vertical de una altura de 6 milímetros y a partir del borde de esta figura hacia el centro de la misma figura de lo que acabo de extruir hay una pendiente de 112 grados. 112 grados es como se lanza esta línea en una pendiente de con un ángulo de 112 grados respecto de la línea vertical que pudiese salir del centro. Lo que vamos a hacer ahorita entonces es el andamio para comenzar a consolidar esta figura que surge a partir de aquí de la siguiente manera. Entonces lo que yo tengo en este momento es esta figura. Para comenzar a construir el andamio voy a construir una línea que vaya desde el borde de esta línea externa, la que está en el piso, hasta el otro extremo de esta misma línea. ¿Cómo logro esto? Pues iniciando un segundo bosquejo. Ahora este bosquejo lo voy a iniciar en el plano right, en el plano derecho. Entonces inicio bosquejo en el plano right, en el plano derecho. Ya está habilitado ese bosquejo en el plano right. Hago una inclinación para poder observar qué es lo que voy a trazar. Después voy a ir a una herramienta que se encuentra aquí, que se llama, es de un cubo. Voy a dar clic sobre la flechita, voy a utilizar una línea, voy a usar una línea a partir de este cubo que me va a permitir hacer el trazo original. Esta línea va a correr desde este extremo hasta este extremo. Vuelvo a indicar, esta línea es simplemente un elemento de un andamiaje que me va a permitir consolidar el resto de la figura. Y doy clic sobre right simplemente para que se ponga en perspectiva. Tengo ya señalada aquí entonces esta línea de mi andamiaje que voy a utilizar para construir a partir de ahorita esos elementos a partir de los cuales voy a extruir lo que me falta de la siguiente manera. Entonces dice que surge una línea aquí de 6 milímetros de altura. Vuelvo a hacer observación sobre la línea base y vean, tengo entonces una línea que surge de manera vertical de 6 milímetros de altura. Procedo a trazarla, pero como línea de construcción. Entonces lo que hago es marcar línea de construcción y a partir del borde más lejano de esa línea que acabo de trazar, hago clic hasta un punto determinado, solamente asegurándome de que está vertical esa línea de construcción, hasta ahí, y hago un escape para que me deje de realizar líneas de construcción. En segunda instancia llamo a la herramienta dimensión, voy a hacer un clic sobre la línea de construcción, jalo a la izquierda para que se emita el dato de la longitud de esa línea y observo que es muy larga. Yo necesito entonces una línea vertical de 6 milímetros. Lo que hago es eliminar ese dato con la tecla retroceder y suministro el dato adecuado de la longitud de esa línea, ¿sí? Y doy enter en este momento. Entonces esta línea ya tiene 6 milímetros de altura. Acto seguido, lo que voy a hacer de acuerdo al dibujo que tengo es lanzar una línea desde el extremo más alto de esta línea de 6 milímetros hasta el centro de mi línea de construcción. Lo que voy a hacer entonces es hacer esa línea en este momento. Lo que hago es aperturar la función línea, doy un clic en el extremo de esa punta de lo que va a ser la punta sur, pero no tengo una guía de hasta dónde o en qué punto voy a lanzar esta línea. Simple y sencillamente le doy clic en esta línea vertical para guiarme, simplemente para guiarme, y doy un escape para dejar de realizar líneas. Ahí está ejecutada esta línea. No tengo determinado en este momento un ángulo de inclinación. Ese ángulo lo voy a atribuir en momentos posteriores. Ese ángulo de inclinación de esta línea que acabo de trazar marca aquí es de 112 grados. Procedo entonces a trazar el ángulo de inclinación. ¿De qué manera?
llamo nuevamente a la herramienta dimensión, doy un clic sobre esta línea, después de un clic en la línea base que ocupé para recargar la línea inclinada, doy otro clic ahí y entonces me lanza un ángulo determinado. Vuelvo a hacer un clic y elimino el dato que no corresponde y suministro los 112 milímetros, que es lo que me está marcando esta perspectiva, 112 milímetros. Entonces doy un enter, hago un enter y esta línea se ha acomodado automáticamente al punto final de lo que acabo de trazar. Esto es lo que tengo consolidado en este momento. Para seguir construyendo el andamiaje de esta figura, lo que voy a hacer es nuevamente una línea de construcción. Están habilitadas las dos herramientas que voy a hacer surgir a partir de este punto central hacia un punto determinado, cualquiera que sea, hacia la parte superior, y hago clic y doy un escape. ¿Qué he trazado hasta el momento, muchachos? Lo que he trazado es el andamio. Es toda la estructura de herrería, o sería el entarimado o la cimbra de la losa que voy a empezar a construir aquí en esta parte. Entonces he construido todo el andamiaje que me permita consolidar la extrusión de la punta de esa figura, la punta sur de esa figura. En este momento entonces le doy finalizar al bosquejo número 2 o al sketch 2, y esto es lo que me ha quedado como resultado de ese sketch 2. Debo proceder entonces a partir de aquí a extruir lo que me falta, todo lo que está acá y que va a consolidar la punta sur. Esta parte que tengo aquí es la que voy a comenzar a extruir de la siguiente manera. Entonces, para consolidar esta extrusión, lo que voy a utilizar primeramente es la construcción de una lona o una guía de hasta dónde quiero que llegue esa extrusión. Para este caso, entonces, llamo a una herramienta que ya había utilizado anteriormente, que se llama girar. Doy clic sobre girar y le voy a decir: yo necesito que me hagas girar una estructura circular en forma de superficie a partir de la línea que acabo de trazar, la línea inclinada, que es esta, y voy a hacer un clic sobre eje de giro para indicar después que yo necesito a esta línea de construcción como eje de giro, y le doy aceptar. Lo que he hecho, muchachos, es trazar una especie de lona, una especie de manteadito que he trazado en la parte superior como un plato. Ahora esto parece un hongo, y hasta ahí quiero que lleguen todas las extrusiones que voy a hacer de cada una de las puntas. Entonces, ya que le di límites de hasta dónde quiero que se extruya y con qué pendiente quiero que se extruya esa primera punta, entonces sí hago un movimiento para que me quede debajo observable esto que necesito extruir, y llamo nuevamente a la herramienta extruir. Ya llamé a la herramienta extruir, y entonces lo que se va a extruir son esta área que me falta y esta otra área. Pero ¿qué creen? Que la extrusión sobrepasó esta línea, este manteadito, esta línea guía, este sombreado guía que acabo de poner, fue superado por la extrusión, porque aquí me está dando una extrusión predeterminada de 25 milímetros. Yo quiero que esta extrusión llegue hasta los límites de esta línea que acabo de trazar hasta aquí. Para lograr eso, entonces me voy al triangulito que tengo aquí en tipo de final, doy clic y le digo que quiero una extrusión cara a cara. ¿Hasta dónde quiero que llegue la extrusión? Señalo, hago un clic sobre este disco que he trazado, le doy un clic y entonces la extrusión ya quedó debajo de esa estructura como límite. Digo que estoy de acuerdo con esa extrusión, doy clic en terminar y entonces ya tengo la extrusión debajo de esa guía que acabo de trazar. ¿Sí? Esta sería el límite de la extrusión. Pero para hacer una observación más idónea de lo que acabo de extruir, lo que voy a hacer en este momento es ocultar a todo este disco que acabo de señalar aquí. No lo desapareceré, simplemente lo voy a ocultar.
Entonces le doy clic al ojillo y ya lo oculté y aparece aquello que extruí en este momento. Entonces yo les dije hace rato, bastará con trazar solamente una de las puntas, la punta sur que está aquí trazada, y luego clonaré a partir de esta las otras tres puntas, la punta norte, la punta este y la punta oeste de esta pieza que debo trazar. El reto es llegar al final para trazar esta figura de las características como se está mostrando en la figura del borde superior derecho. De tal manera entonces que debo hacer la clonación de estas tres figuras. Para proceder a esa clonación me doy cuenta que esta ya está integrada como una sola pieza. Tanto lo que extruí primero como lo que extruí en segunda instancia ya es parte de la misma figura. Debo desagregarlas nuevamente para que no me genere un error posterior. ¿Cómo las desagrego? Vean bien, lo que voy a hacer es hacer un doble clic en las inmediaciones de extruir 2. Hago un doble clic aquí, doble clic, vuelvo a llamar a la instrucción y entonces esta instrucción, la segunda, está agregada a la primera. Yo las voy a desagregar diciendo que esta sea una nueva instrucción y doy aceptar en la palomita. Ahora ya son dos piezas diferentes. Antes eran una sola, ahora ya son dos piezas diferentes. Esto me va a permitir que no se genere ningún error a partir de la instrucción. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta que son dos piezas diferentes? Porque tienen colores distintos. Una es de un color azul intenso y la otra, la parte central, es de un color azul más bajito. Entonces ahí están ya esas piezas extruidas. A partir de esta es que entonces en este momento clonaré las otras tres. ¿De qué manera? Voy a ir a una herramienta que está en la parte superior, que tiene de primera instancia un patrón de cuadrícula, pareciera un cubo segmentado en 4 partes. Voy a hacer clic sobre la flechita que está ahí, pero yo necesito en este caso extruir mediante un patrón circular. Va a replicar tantas veces sea necesario con el mismo ángulo esta pieza, solamente cabe 3 veces más, de tal manera que se van a distribuir en los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Entonces yo le digo que quiero un patrón circular. Me pregunta ahí: ¿cuál es la pieza que quieres clonar? Le digo: es esta la pieza que quiero clonar. Luego aparece algo en rojo, dice: ¿cuál es el eje de giro que vas a utilizar? Hago clic sobre esa área que está bordeada de rojo y se torna azul y le digo: yo quiero que esta sea mi eje de giro. Doy clic sobre esa área que necesito que se consolide como eje de giro y automáticamente entonces he clonado esa pieza o estas 4 puntas a partir de la punta original y le digo: estoy de acuerdo con esa instrucción. Ahora ya he clonado las 4 puntas, mi pieza se parece cada vez más a la pieza que yo necesito, la pieza referencial, y tengo ahí entonces extruidas esas cuatro áreas. Pero de alguna manera, como yo había desagregado estas puntas a la pieza central, ahora sucede que son 5 piezas por separado: 1, 2, 3, 4 y la del centro 5 piezas. Lo que tengo que hacer es nuevamente integrarlas. ¿Cómo sabré que ya están integradas? Porque les voy a dar el mismo color. Eso quiere decir, querría decir que ya son la misma pieza. ¿Con qué herramienta voy a trabajar para volverlas a agregar? Hay una herramienta que está aquí con 2 círculos interpuestos. Se llama esta pieza booleano. Doy clic sobre la herramienta booleano. Se me apertura una ventana emergente y entonces me dice: ¿cuáles son las piezas que vas a incorporar para que se consoliden en una sola pieza? Voy a la barra, a la columna que está acá en la parte inferior y hago clic sobre estos 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Voy a comenzar a hacer clic en este momento. Clic en la parte 1, clic en la parte 2, clic en la parte 3, clic en la parte 4 y clic en la parte 5. Si se dan cuenta, en este momento ya adquirió un solo tono, ya es una sola pieza, ya no son piezas por separado.
Ya las incorporé todas y entonces le digo aceptar. Ahora quedó una sola parte, nuevamente es una sola pieza, es una pieza sólida, está bien ejecutada. Tengo una fisura hexagonal en la parte del centro y han quedado consolidadas las perforaciones en la parte de la punta, ¿sí? Si yo doy clic en este plano, en el plano right, entonces me quedaría de perfil esta pieza. Ahí está de perfil, tiene el ángulo necesario, 6 milímetros de este lado y una inclinación de 122 grados de estas piezas. Tiene ya las precisiones determinadas. Esta pieza se está pareciendo cada vez más a la pieza que me están requiriendo en el dibujo de parámetro. Pero bueno, hago otra observación, chavos. En la figura final, yo lo que tengo hasta el momento son uniones en forma de ángulo, y en la pieza que se muestra aquí hay terminaciones en forma redondeada. Esa forma redondeada es atribuida a un arco o a un giro o a un filete que tiene un radio de 15 grados. Entonces lo que tengo que hacer es también hacer ese filete de 15 grados en cada una de estas esquinas. Entonces busco la línea en cuestión, son 4 líneas, voy a buscar una por una. Lo puedo hacer todas juntas, pero lo voy a hacer de una por una para no confundirnos. Entonces doy clic sobre esa línea, quedó iluminada, y voy a llamar en este momento a la herramienta filete. Ya llamé a la herramienta filete, doy clic sobre el valor predeterminado, lo elimino y suministro el radio 15 que me está pidiendo y lo aplico, dando clic en la palomita. En este momento entonces se ha aplicado este redondeo en esta esquina. Hago lo mismo con las cuatro esquinas, con las 4 concurrencias de las puntas. Doy clic aquí, vuelvo a llamar a la herramienta filete, elimino el dato que no me sirve, que es de 5, suministro el dato correcto, que es de 15, y entonces doy aceptar. Tengo entonces ya 2 esquinas, voy con la tercera esquina, vuelvo a iluminar o a señalar esta esquina, voy con la herramienta filete, doy clic sobre 5, lo elimino, alimento el dato correcto, que es de 15, y vuelvo a aplicar este filete en esa área y queda ya redondeadito. Me falta una esquina, vuelvo a aplicar esa condición aquí en la línea, vuelvo a llamar a la herramienta filete, doy clic en el dato que no corresponde, lo elimino, los reemplazo por el dato correcto, que es el de 15, y entonces le digo aplicar. Tengo entonces ya los bordes redondeados de toda esa figura. ¿Qué es lo que resta hacer para que nosotros cumplamos con el objetivo de recrear esta pieza que tengo originalmente en este bosquejo? Lo que tengo que hacer es algo que me marca en la parte superior, y es una especie de chaflán. Este chaflán, tengo las indicaciones en esta figura de acá. Vean, este chaflán o chamfer dice que lo tengo que hacer de una longitud de 2 milímetros de espesor. Entonces procedo a trazar ese chaflán, llamo a la herramienta chaflán o chamfer, aquí está ya activado, dice que debe ser de 2 milímetros el chaflán que me está solicitando sobre esta superficie, sobre esta circunferencia. Le doy clic y le digo aplicar. Entonces tengo ya a partir de este momento completamente establecida la figura tal y como me la están solicitando. La he terminado. ¿Qué más podríamos agregar a partir de ahorita en esta figura? Lo que podríamos hacer entonces es simplemente desaparecer, si me estorban los bosquejos de los diferentes planos, sería ocultarlos, y entonces ahí apareceríamos a todos ellos. ¿Cómo quedó entonces ese gorrito que yo había planteado en un inicio, o el techito que había planteado? Si yo lo hago aparecer nuevamente, pues ahí está ese techito. Vean cómo todas las figuras ahora adquirieron la forma o el ángulo de ese techito que tengo ahí en forma de plato. Todas las especificaciones fueron en relación a ese techito. Lo voy a volver a ocultar, haciendo clic en el ojillo, y lo que puedo hacer a partir de ahorita simple y sencillamente es cambiar el tono o el color
de esta figura. Entonces doy un clic en la columna donde dice parte, aquí en el segmento de abajo, un clic con el botón derecho del ratón, me voy a editar apariencia y simple y sencillamente escojo un color determinado, el color que sea. A mí se me ocurre seleccionar este color o este más intenso y le digo con la palomita aplicar. Hago clic en la palomita y se aplicó este color. Entonces a partir de ahorita tengo ya consolidada completamente esa figura de la práctica número 5 de diseño digital. Entonces he terminado ya con la consolidación de este proyecto. Chicos, eso es todo por el momento. Nos estamos viendo hasta la próxima sesión de diseño digital. Hasta luego.